el maestro Juan Manuel Ríos Camey, con su ponencia Bosques y Servicios Ambientales, de la sede de La Ciénega. Y para esta ponencia estará coordinando el maestro Raimundo García Díaz. Maestro Raimundo, le cedo el uso de la palabra. Claro que sí, maestra Elisa, muchísimas gracias. Buenos días, compañeros. A continuación me permito presentar a maestro Juan Manuel. Bien, antes de empezar a la presentación del maestro, nos vamos a permitir, ¿no? ¿Para qué nos sirven los días internacionales? Los días internacionales nos dan la oportunidad de sensibilizar al público en general sobre temas de gran interés, tales como los derechos humanos, el derecho sostenible o la salud. Al mismo tiempo, pretende llamar la atención de los medios de comunicación y los gobiernos, para dar a conocer problemas y resolver que precisan la puesta en marcha en medidas políticas concretas. Maestro Juan Manuel Ríos Camey, profesor de tiempo completo titular de la carrera de Ingeniería Forestal del área de sistemas forestales. Es ingeniero forestal por la Universidad Autónoma Agrario Antonio Narro. Maestría en Ciencias Forestales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctorado en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente en fase de trámites administrativos para la titulación. Ha publicado 7 artículos en diferentes revistas científicas indexadas y arbitradas del CONACYT, de los cuales 5 son como autor principal. Tales revistas Iberoamericanas de las Ciencias Biológicas y Agropecuarias, revistas agrarias, entre otras. Ha participado en diferentes congresos y diversas direcciones de tesis. Como línea de investigación tiene biomasa y carbono de ecosistemas terrestres y biometría aplicada al manejo de recursos forestales. Se proyecta perfil. Antes que nada, muchas gracias por el espacio, por la invitación para presentar mi tema, que se titula Bosques y Servicios Ambientales, en el marco del Día Internacional de los Bosques, 21 de marzo, y Día Mundial del Agua, 22. Bueno, cada año con año la temática de este día, un camino hacia la recuperación. El año pasado la temática decía los bosques demasiado buenos para perderlos. En este caso, pues, la temática cambió, sin embargo el objetivo es el mismo, conservar los bosques. En ese sentido, antes de presentar mi tema, quiero presentar un bosquejo, un contexto de por qué es importante los bosques. A nivel nacional tenemos que existen alrededor de 197.3 millones de superficie territorial, de los cuales 138 corresponden a bosques. Es decir, el 70% del territorio mexicano está cubierto. Entonces, esa es la importancia de los bosques. Desde un punto de vista numérico, esa es la extensión que cubre en la República Mexicana. Bueno, vamos a encontrar diferentes tipos de bosques, pero los bosques se utiliza el término más llamativo porque de él se obtiene económicamente pues todos los insumos y productos de la industria forestal. Si checamos una gráfica podemos verificar que los bosques y selvas cubren la mayor parte de vegetación, del cual obtenemos productos importantes, productos maderables, no maderables, y lo que son los servicios ambientales. La superficie forestal del país son 138 millones de hectáreas, comparadas con las 197.3, que es la superficie total del territorio nacional. Entonces, por eso les comentaba que México es un país netamente de vocación forestal. Ese contexto nos lleva a diferenciar los tipos de vegetación que tenemos, puesto que esas 138 millones de hectáreas pues, están divididas en diferentes tipos de ecosistemas, como son los bosques, las selvas, los más importantes desde el punto de vista económico, puesto de ellos se obtienen muchos productos que se comercializan a nivel nacional e internacional. Obviamente las zonas áridas ocupan gran territorio, pero sin embargo, por dada su naturaleza, puesto los productos a obtener son un poco más limitados, aunque tienen otras funciones ecológicas. Eso es importante también mencionar. Únicamente estoy hablando del punto de vista económico, por eso se les llama bosques, porque coloquialmente pues de los bosques obtenemos más productos. Bueno, en ese contexto tenemos que los bosques pues
en México crecen alrededor de 56 metros cúbicos por año de madera, ¿no? Entonces, los bosques de México únicamente, me estoy enfocando en bosques de México. Sin embargo, CONAFOR autoriza mediante planes de manejo, es decir, mediante un uso sustentable del mismo, autoriza 7 millones al año de forma legal. Sin embargo, pues la tala clandestina es lo que nos está pegando mucho, porque se extraen alrededor de otros 7 millones. Entonces, está muy pues difícil eso, quitar esa parte, ¿no? Entonces, por eso comentaba la maestra Esperanza que cada quien debe aportar un grano de arena respecto a eso, ¿no? Y 28 millones se dice que se extraen para leña, para consumo. Ahí van a incluir otras especies, ¿no? No solo de pináceas, pero así está en ese contexto cuánto crecen los bosques y cuánto se extraen. Entonces, eso nos da más o menos que para México 600,000 hectáreas deforestadas cada año. Entonces, son cifras pues, un poco alarmantes. Particularmente para Guerrero, había perdido 7,500 hectáreas de bosque en el 2011. Para 2020 se incrementó a 21,852 hectáreas. Son cifras de CONAFOR, ¿no? Que maneja INEGI también. Entonces, las principales causas, como lo comentó la Esperanza, pues están los incendios, los cambios de suelo, las plagas, y eso afecta lo que es el hábitat de la fauna silvestre. Particularmente, estudios han demostrado que lo que más pega en la deforestación y que va directamente y afecta a los servicios ambientales es a la agricultura de temporal. Está comprobado que a pesar que hay incendios, a pesar que hay plagas, la agricultura de temporal es el que más ha estado deforestando a nivel nacional. Bueno, ya entrando en materia respecto al tema, pues a pesar de eso que los bosques están siendo degradados, proporcionan diversos servicios ecosistémicos. Bueno, acá está subrayado con un círculo de rojo, son los llamados servicios de provisión. Bueno, de acuerdo a la CONAFOR, los servicios de provisión, particularmente para México, no son considerados como servicios ecosistémicos. Por eso van a encontrar, si leen manuales de CONAFOR, que esos los considera como bienes, no como servicios. ¿Por qué? ¿Por qué como bienes? No, pues porque lo puedo extraer directamente del bosque y lo puedo transformar. Es decir, son bienes tangibles para CONAFOR. Sin embargo, a partir de 2005, Ecosistemas Milenio clasifica 4 grupos. Los servicios de provisión, que son bienes, bueno, para México, son un tipo de servicio ecosistémico y por lo tanto deben ser considerados como tal. Y aparte están los de regulación, que aquí subrayé lo de captura de carbono y producción de oxígeno, que es lo que venimos, bueno, particularmente yo he venido trabajando acá en la montaña, y les voy a poner unos trabajos que he realizado para que se den cuenta de este tipo de servicio de regulación, la importancia que tiene como un servicio ambiental de los bosques. Hay muchos servicios también culturales relacionados al turismo, al recreativo, al turismo, todo ese tipo de servicios son servicios también que provee el bosque. Sin embargo, son considerados intangibles, por eso para México son servicios ambientales, porque únicamente obtenemos sus beneficios, pero no los podemos transformar por alguna forma, ¿no?, de materias primas. Y finalmente están los de soporte, que son los servicios iniciadores de los ecosistemas, como la formación de suelo, lo que inicia las cadenas tróficas, referido a la producción primaria y entre otros, ¿no? Entonces eso regula todo lo que son los ecosistemas. Bueno, relacionado a la captura de carbono y producción de oxígeno, me voy a hablar a detalle de esos dos, porque eso es lo que yo he trabajado. Bien, si nos podemos hacer un análisis de lo que el CO2 ha estado aumentando en los últimos más de 50 años, a partir del 55, van a ver que las cifras son pues alarmantes, pues casi tendría 300 partes por millón y ha aumentado. Entré a la página ustedes pueden entrar también a la de
www.https://co2.earth, es el tiempo real, monitorean el CO2. Hasta febrero teníamos 416.46 partes por millón. Traducidos a otras unidades, significa que por cada metro cúbico hay 416 gramos de CO2. Así más o menos la conversión de una parte por millón es 1 gramo por metro cúbico. Entonces 416 gramos por cada metro cúbico de aire. Ahora imagínense el grosor de la atmósfera, cuando tiene 10 millones de grosor. Estaría checando en internet que tiene 10 millones de ancho. Y ahora súmalo con el largo de la Tierra, ¿no? Entonces son cifras alarmantes de concentración de CO2. Creo que al rato va a haber una ponencia de cambio climático y le van a explicar algo sobre eso, de cómo es el efecto invernadero, ¿no? En base a eso. Entonces, y eso hace pues que exista el cambio climático. Bueno, los árboles tienen una función importante respecto a eso, pues capturan el carbono. En la montaña hemos estado haciendo estudios respecto a la captura de carbono y la producción de oxígeno. Simplemente el oxígeno pues es indispensable para la vida y únicamente lo producen los organismos que producen fotosíntesis. Nuestra reserva, que supuestamente estaba conservada, son los océanos, pero sin embargo el cambio climático está alterando los niveles de oxígeno en los océanos, están disminuyendo. Ahora, si le suman la deforestación, es un problema muy grave. Entonces, lo que te dicen, no, pues el oxígeno es indispensable para respirar. Alrededor se dice que necesitamos 22 árboles por día. Bueno, en ese estudio aquí lo voy a presentar, determinamos para 2 especies cuántos árboles se requieren por día para respirar. Entonces eso es lo que le voy a presentar ahorita, y la captura de carbono que han tenido algunas especies aquí en la región montaña. Bueno, es un artículo que yo puse interesante, de que si alguno quiere consultarlo, la paso de la diapositiva, está el link para que lea cómo ha disminuido el oxígeno en los océanos. Supuestamente era nuestra mayor reserva y pues actualmente pues está disminuyendo. Bueno, hemos trabajado en lo que es en esos 2 servicios ambientales de regulación, que es la captura de carbono y producción de oxígeno, tanto en Malinaltepec como en Ilatenco. Trabajamos en 2 zonas, Pinos Tecote y Pinos Ocarpa, donde hemos obtenido datos para su determinación. Bueno, para calcular el carbono que produce una especie, hay mucha literatura ya publicada, ¿no?, en revistas científicas, y donde indican que este cálculo de carbono, su captura, está directamente vinculada con su peso. Es decir, tienes que pesar el individuo, pesar el árbol, y saber cuánta biomasa, es lo que le llaman biomasa, ¿no? Su biomasa, ahí, con una conversión, una fórmula, obtienes lo que es el carbono. Se dice que la mitad de su biomasa es carbono, es decir, lo que pesa en campo, pero sin agua, es carbono. Entonces, tienes que aplicar algunas técnicas que ahorita vamos a ver, que para el proceso, más bien para llegar a lo que es el carbono, ¿no? Entonces, nosotros elegimos algunas áreas forestales representativas. Primeramente realizamos mediciones, lo que es diámetro de altura de pecho, el diámetro normal, lo que es altura justelina, altura total, número de individuos por hectárea, y entre otras variables gasométricas, ¿no? Entonces, asimismo también tienen que seleccionarse árboles para su derribo, su seccionado y lo más importante, el pesado de sus componentes. El seccionado se refiere a que tienes que cortar, sacar rodajas a diferentes alturas del árbol. ¿Para qué? Para que facilite el pesado. Pues es una troza que pesa literalmente arriba encontramos trozas a veces que arriba de 300 kilos, entonces ayuda con poleas, tienes que cargar los componentes. Asimismo también tienes que las rodajas a la que yo me refería son secciones a diferentes alturas de las cuales se leen los anillos de crecimiento, es decir,
que tú haces lecturas de anillos, es decir, lo que crece el árbol cada año, un anillo es un año de crecimiento, entonces haces unas relaciones ahí de que con su crecimiento en biomasa y obtienes cuánto creció en biomasa a cierta edad del árbol, ¿no? Entonces ahí se hacen unas fórmulas y unos cuadros, calculas esas variables, ¿no? Obviamente teniendo la biomasa yo puedo transformar a lo que es carbono. Entonces técnicas se realizan dentro de la carrera de ingeniería forestal. Bien, como les mencioné que la biomasa es el peso seco, tienes que meter unas muestras a estufa, es decir, quitarles la humedad, y por medio de una regla 3 simple, extrapolaciones, en base al peso verde de campo, pues ya sacas lo que es el peso seco de cada componente, y esa sería la biomasa. Bueno, lo que les mencionaba de la rodaja, tiene que ser un concentrado de datos, que no quiero explicar tanto detalle porque me voy a dar más tiempo, pero de esa forma relacionas a cuánta biomasa tenía a cierta edad y calculas toda la vida del árbol, ¿no? A los 5 años cuánta biomasa tenía, a los 10 años, a los 100 años, todo el ciclo biológico. Entonces, por eso es importante esas rodajas. Bueno, es obviamente que si vamos a hacer un trabajo, pues implica pues fórmulas y estadística, ¿no? Entonces estos trabajos están publicados, ya están publicados, y pues sí requiere unas técnicas pues estadísticas que no quiero entrar tanto en detalle, sino que me interesan más los resultados en sí. Obviamente se convirtió a carbono en base a porcentajes de otros autores y lo que recomienda el IPCC en cuanto al porcentaje de carbono que tienen los árboles, y igualmente también se calculó lo que es el oxígeno. En México no hay estudios de producción de oxígeno, únicamente en Estados Unidos y en Europa han trabajado en lo que es el oxígeno de los árboles. Ahí se indica en la fórmula cómo es la conversión a partir de la biomasa y el carbono para obtener el oxígeno, en base a los pesos atómicos de la tabla periódica. Porque todo eso va ligado a la fotosíntesis, netamente a la fotosíntesis. Entonces, pues tienes que aplicar una sucesión de fórmulas. En este caso, pues, con técnicas estadísticas, se ajustaron modelos. ¿Por qué es importante ajustar modelos? Pues para saber cuál es el que mejor me va a predecir esa cantidad de carbono a cierta edad. Entonces tienes que hacer un descarte de cuál modelo no se me ajusta, cuál sí se ajusta. Entonces tienes que validarlo con técnicas estadísticas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tienes que estar bien fundamentado. Bueno, en el caso de carbono y oxígeno, pues ya se generaron modelos. Aquí se presentan en la pantalla de resultados. Estos modelos son importantes porque ya no requiero ir a campo. Entonces ya los obtuve, únicamente sustituyo lo que es la edad del árbol y sé cuánto carbono capturó a esa edad. Es la utilidad, pues. Es la utilidad que tienen los modelos. Estos son modelos, se le llama modelos de crecimiento, pues porque vinculan la edad. Hay otros modelos que son modelos alométricos que además determinan acumulación, más el diámetro, la altura, las variables amétricas. Para cada una de las especies se determinó estos modelos y que pues me predicen, ¿no?, cuánto carbono, cuánta biomasa. Bien, entonces si ven en las gráficas, si es que se logran observar, nuestro Raimundo, si se logra observar, ¿no? Nuestro Raimundo, ¿sí por ahí? Ah, ok. Bueno, pues ahí se ve la proyección de cómo una especie con otra produce lo que es el carbono. Por ejemplo, ahí en la gráfica de los triangulitos se ve la cantidad de carbono a cierta edad. Difiere entre especies, por eso es importante este tipo de estudios, porque difieren entre especies. Si yo meto encino va a diferir, si meto otra especie de pino va a ser diferente. ¿Por qué? Porque cada especie tiene un ritmo de crecimiento diferente. Y esa es la utilidad.
Bueno, estas gráficas las voy a explicar de forma más sencilla, únicamente para demostrar que una especie pues captura más carbono que otra. Por ejemplo, aquí la gráfica del inciso B, está el inciso B, del lado izquierdo, es el incremento de biomasa en toneladas por hectárea por año. ¿Cuántas toneladas de biomasa me capturó la especie en un año, ¿no? Entonces, alrededor de, en el cruce de las dos líneas, más o menos 4.5 por ahí, en biomasa. Si yo le aplico el 50%, que la mitad es carbono, puedo obtener que 2.7 quizás me captura al año, cada año. Entonces es importante este tipo de estudios. De forma individual, se determinó que a los 120 años el árbol puede capturarme carbono hasta los 120 años en pinos tecote. Y para pinos o carpa se encontró que hasta los 163 años puede seguir capturando carbono. Es decir, hasta ahí es la máxima producción de carbono. A partir de esa, si yo le sigo dejando el árbol, ya no me va a seguir capturando, nada más va a estar estáticamente. ¿Por qué? Porque la tasa de fotosíntesis que haga, pues va a ser, ¿cómo le llaman? Casi cero. Y el árbol va a estar estático, no va a crecer. Por eso recomiendan hacer reforestaciones con especies de rápido crecimiento, porque entre más rápido crezcan, pues más carbono van a estar capturando. Esa es la importancia de las reforestaciones con especies que tengan potencial. En este caso, pues estas dos especies, pues se puede decirse que sí tienen potencial para pagos por servicios ambientales. ¿Por qué? Porque tienen una longevidad que me pueden alcanzar hasta los 120 años, 163 años, para que me vayan capturando carbono, y ese carbono queda acumulado y no se vaya a la atmósfera, ayudando a mitigar pues el cambio climático. Entonces se hizo un cálculo más o menos de que en base a la edad, con esos modelos que les presenté, que cuánto más o menos por hectárea podría capturar en toneladas. Dice que se determinó 99 toneladas y representan 47 toneladas de carbono. Es decir, en una hectárea de pinos o carpa de 50 años pueden capturar 47 toneladas de carbono. Entonces, las cifras pues son buenas comparada con otros estudios, porque hay literatura relacionada a lo que respecto a biomasa, donde han trabajado pero plantaciones jóvenes. Por ejemplo, aquí puse un poco de otros autores para que vayan checando que cómo es el ritmo de captura en otras especies, ¿no? Y compararlas con las que tiene la región montaña. Entonces ahí ven la diferencia. Por eso es importante ese tipo de estudios. Obviamente hay bosques que capturan más, como los bosques densos que están en alta competencia, los tropicales sobre todo, y son de rápido crecimiento, capturan mucho carbono. Bueno, aquí respecto al oxígeno, aquí de forma rápida, se encontró que pueden capturar hasta 18 kilos de oxígeno por año en una especie, y en la otra especie captura 28 kilos de oxígeno por año, así en términos traducidos de las gráficas, ¿no? Porque están por toneladas, por día, por año, pero más o menos por año, así captura la especie de oxígeno. Para que conozcan la diferencia entre una especie y otra. La primera es Pinus tecote y la segunda es Pinus carpa. Bueno, lo importante de esto es que ya está determinado cuántos kilos de oxígeno consume una persona en promedio. Alrededor de 0.84 kilos por día. Una persona consume 0.84 kilos de oxígeno por día, casi 1 kilo. Entonces, si esta cifra anterior de los 18 kilos por año lo dividimos entre 365 para sacar por día, aquí en la siguiente tabla vamos a ver cuánto produce de oxígeno por día esas especies que se estudiaron. En pinos o carpas se tienen que son, aquí dice producción de oxígeno por día, si es que lo observan de ahí, indica la cantidad de 0.076 kilos por día. Y
pino istiocote 0.05 kilos por día. Entonces, si hacemos la conversión de los árboles necesarios por persona por día, tomando en cuenta que una persona consume 0.84 kilos por día, de acuerdo a los autores que han hecho estudios respecto al consumo de oxígeno, entonces se requieren 12 árboles de pino isocarpa y 17 árboles de pino istiocote para abastecer el oxígeno diario de una persona, así en números cerrados. Entonces imagínense requerir 17 árboles para respirar, y las tasas de deforestación pues van a la alza. Entonces por ese tipo de estudios es importante para concientizar, no solo porque somos ingenieros forestales, sino todos nos debemos sumar. ¿Por qué? Pues el oxígeno es básico para la vida, ¿no? Entonces imagínense, si no hay árboles, pues no vamos a respirar, así de simple. Entonces esa es la importancia aquí de este estudio, de que exactamente cuántos árboles requerimos para respirar, ¿no? Entonces, por eso urge hacer lo que dice ahí la temática, restauración, y no solo restauración, reforestación, conciencia ambiental, todo ese tipo de cosas. Como mencioné en el artículo que les pasé, que está en inglés, de la disminución de oxígeno de los océanos, el principal resultado son los plásticos, conforme el artículo, así de forma global que leí, los plásticos son los que están acabando los océanos. Esa cantidad de bolsas tiradas que matan a las especies de fauna marinas que hay, todo ese tipo de obstrucción, de que ya hay capas de plástico que no dejan pasar la luz solar para que los organismos, las algas, no hagan fotosíntesis. Entonces por eso el oxígeno está disminuyendo. Entonces por eso es importante hacer conciencia, ¿no? Entonces yo saqué las cifras para el estado de Guerrero de los habitantes que hay ahorita, hasta 2020, 3.5 millones de habitantes solamente en el estado de Guerrero. Y si utilizamos pino isocarpa, que es la que requiere menos árboles, requeriríamos 290,000 árboles para cubrir a una persona el oxígeno diario. De pino isocarpa, que fue la que mejor aportó oxígeno. Si utilizamos otras especies, pues vamos a requerir más. Entonces, en ese entendido de los requerimientos que hay diario, eso no es por año, es diario. Entonces, imagínense la cantidad de árboles que debemos para hacer conciencia en cuanto al cuidado de los recursos forestales que estamos acabando, ¿no? Y si lo extrapolamos a los habitantes que hay en el mundo, 7.700 millones de personas hasta 2020 igual, entonces requeríamos un montón de árboles, 642,000 millones de árboles para que abastezcan el oxígeno que requerimos diariamente para respirar. Entonces a esas cifras tenemos que llegar, ¿no? Entonces a manera de conclusión, pues hay que hacer conciencia del uso adecuado de los recursos. Entonces los servicios ambientales que hemos estado cuantificando aquí, como lo que es el carbono y el oxígeno, pues han dado resultados satisfactorios. La montaña de Guerrero tiene potencial, puesto que otros ecosistemas, con otras especies en otros lugares, hemos comparado y han capturado menos. Entonces, si otros investigadores están interesados, pues pueden hacer los estudios en otros lados. Pues para el estado de Guerrero, pues casi no hay estudios de esta índole. Entonces, por eso es la importancia de saber los servicios ambientales que producen los bosques. Bien. Para finalizar, bueno, la información que les presenté, si lo quieren checar a detalle, está publicada. Está en la revista iberoamericana. Y parte de la información también se obtuvo de la que está ahorita en etapa final de publicación en la revista mexicana, que es lo de crecimiento e incremento de biomasa y carbono de 2 especies, de igual forma, ¿no? Entonces, de ahí se obtuvo la información, y si quieren checar más con calma respecto a eso, o cualquier duda con un servidor, ¿eh? Muchas gracias por su atención. Maestro Raimundo, le cedo la palabra, pues si hay alguna duda. Muchísimas
Maestro, claro que sí, con mucho gusto. Se abre el apartado de preguntas, por favor. Si gustan, pueden escribir en el chat. Con mucho gusto le hacemos la pregunta al maestro Manuel o Buenas tardes, soy alumna de la maestría de Gestión y Desarrollo Sustentable. Me gustaría que el doctor compartiría con nosotros una forma de contacto, cómo comunicarnos, ya que me pareció muy importante su presentación. Estoy trabajando un proyecto de acuerdo a la restauración ecológica. Me gustaría que diera su información de contacto. Sí, claro que sí. Claro que sí, puedo compartir tanto la información como platicar a detalle sobre su proyecto y las demás consideraciones, ¿no? Para compartir la información. Ya terminando de acá el evento, pues podemos platicar más a detalle respecto a eso. Muchas gracias, doctor, le agradezco. Muchas gracias, compañera Selene. Claro que sí, enseguida el doctor va a compartir su información en el chat y ahí pues estará disponible para aquellos interesados. Bien, sin más preámbulo, le agradecemos la participación al maestro Juan Manuel Ríos Camey. Muchas gracias, maestro. Continuamos con nuestro evento y cedo la palabra a la maestra Ibiza.